Ahí está. Ahora sí. Ahí empezó a grabar. Estoy mirando que entren bien todos con el nombre y apellido, porque me ha pasado que algunos ingresan con el nombre de pila nomás y después es difícil identificarlos. O con un nick a mitad. Bueno, bienvenidos a los que ya estén ingresando. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenísimo. Vamos a esperar un cachitín más. Vamos a empezar con la clase, nuestra última clase de la unidad 1, previa al examen. ¿Sí? Parece mentira, pero ya se nos fue agosto. Y hoy revisando carpetas y otras cosas dije, ay, ya estoy pensando en noviembre, no sé ustedes, pero ¿Cuándo ves, profe? se va rápido, se fue rápido. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? profe, se escucha bien. Sí, Genial, profe. buenísimo. A ver. Sofía. ¿Cuántos deberíamos ser en la clase? A ver, ¿cuántos? Ahí entró Sofía. Profe, ¿cómo va a ser el examen? ¿Por plataforma? Sí, va a ser por plataforma. Ahora les comento. Sí, vamos a arrancar así. Bien, el examen va a ser de la siguiente manera, ¿sí? Nos vamos a volver a conectar el miércoles en este horario. Yo les voy a mostrar a ustedes cómo se hace vamos a usar el formato de, ay, se me fue la palabra, de, de cuestionario que estamos usando para el trabajo práctico. No va a ser todo multiple choice, ahí va a haber respuestas o preguntas que requieren elaboración y van a tener 24 horas para hacerlo. Yo se les presento el miércoles que viene el examen, se los abro, se los habilito y, y después va a quedar abierto durante el horario de clase la posibilidad a través de la mensajería privada para que saneen las dudas de manera más inmediata. Después, obviamente, pueden usar la, la plataforma y la mensajería privada para sacarse las dudas durante el periodo que no estemos en contacto. Pero van a tener 24 horas para desarrollar el examen, ¿sí? Así que bueno, vayan poniéndose más duchas con el tema del uso de la plataforma y demás. Se van a respetar las condiciones que estaban en el contrato y además no sé si ustedes recibieron la mensajería de la Secretaría de la Dirección de CNK, en la cual informan que solamente se tomarán como válidos aquellos cuestionarios o aquellas entregas que se figuren como finalizadas. ¿Sí? Bueno, que es lo mismo que yo proponía en las pautas de trabajo. Así que para que los tengan presentes cuando desarrollen el examen. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Me va a ir avisando esto cuando se Profe, una vaya. consulta. Sí, El trabajo práctico que estaba en sí, la plataforma, yo intenté hacerlo para sí, hacer el primer intento sí, y aprobé, digamos, ¿no? sí, Pero habían consignas que igual no las sabía, digamos, porque todavía no las había leído del todo. Era como que quería verlo. sí. De todas formas, decía finalizado, o sea, una vez que lo terminé. Pero me quedan dos posibilidades. Si yo quiero, ¿se Sí, puede volver a abrir y volver a obvio. hacerlo? Sí,
Y si Tenés no tres lo abro, intentos. digamos, queda esa nota. Si no lo abrís, Ujú. queda esa nota. Si lo abrís Ajá. e intentás terminarlo, tenés 2 intentos más. Tiene que quedar finalizado. Si no queda finalizado, es como que lo entregaste en blanco. Porque el último que vale es el que vale. ¿Sí? Claro, por eso, pero o sea, yo hice el primer intento y puse ¿Tenés 2 finalizar. más? Cuando vos ingresás a la plataforma, ¿qué te dice? Intento finalizado, no te dice en curso. O lo tenés Claro. abierto todavía. No, creo que puse finalizar, pero cuando entré Pero abajo para me que decía vos te quede finalizar, para que vos te quede figure, vos primero tenés que entrar a la plataforma. Hagamos esto, Damaris. Entra primero a la plataforma, entra al trabajo práctico. Ahí te va a decir, si a vos te figura en curso, es porque ese intento todavía no lo terminaste. Entonces, podés volver a entrar y seguramente te tiene que habilitar a que completes esas preguntas que te quedaban en el aire. Entonces, es como que el primer intento todavía no lo terminaste. Para que a vos te Claro, no, lo termine, hice completo igual. Claro, a mí me aparece eso en curso. Lo intenté una vez y bueno, quedarían entonces dos. podés volver a entrar y pones continuar el formulario, reintentar. A ver, Claro, voy a entrar yo para mostrarles, ¿sí? sí, sí. Yo igual fíjense en el video, en los ¿Eso se primeros corrige videos que están, automáticamente, y profe? además sí, y además fíjense porque ustedes tienen un video en novedades donde les muestra cómo funciona Claro, sí, sí. el Claro, yo cuestionario. lo hice todo. Respondí todas las consignas, digamos. Y al Bueno, finalizar me decía la nota. perdón, Damaris, se te cortó justo cuando dijiste después finalizar, no sé qué, no, ahí no te escuché. Ah, que al finalizarlo completo, me apareció la nota. Y entonces se te apareció una Por nota eso porque digo, ya está. Si te aparece, si está eso, en pero curso no te igualmente, tira nota. eso quería saber. Igualmente teniendo la nota, me quedan dos posibilidades más. Absolutamente. Ah, eso es lo Tres que quería saber. intentos tenés. El último que se toma, el que se toma es el último que aparece como finalizado. Claro, sí, yo las hice y a las que estaban más o menos, bueno, las leí, traté de pensarla más o menos y lo hice, digamos, como por lógica, pero no estaba segura. Y ahora tenés un tiempo para Pero, aprovecharlo para claro, repasar eso. y lo podés usar, ¿sí? La idea del Ah, trabajo buenísimo. práctico es la idea esta, ¿no? Que lo vayan revisando, que abran el intento. Por eso también no desprecien el otro video que tienen en novedades. Úsenlo porque también les sirve para trabajar con otras cosas o para generar entre ustedes intercambios, ¿sí? Pero obviamente, después de hoy, seguramente van a haber cosas que tengas más claras y entonces el trabajo Mm, práctico te va a servir como una instancia de repaso también. claro. Sí. Igual yo siempre, no debería decírselos, pero se los digo igual, antes de iniciar cualquier proceso, si ya cerraron el formulario, ábranlo y generen una captura de pantalla. Si ya saben qué respuestas estaban bien. Pequeña trampa. Claro, Pero les pero no decía sirve, igual, no decía igual en cuáles nos equivocamos y en cuáles no. porque te va a aparecer cuando termine el proceso. Pero ya vas a saber más o menos la idea, la nota. Claro. Ujú. ¿Sí? Sí, les aparece automáticamente. ¿Cuándo les cierra a ustedes? ¿El 12? No, el 12. Sí, Dos, el 12. El 2. a El las 13, el 12. domingo, tienen todas las respuestas, todo ahí, y cuál estaba bien, cuál estaba mal. Yo lo intenté hace 2 días más o menos y me dicen curso, porque recién acabo de entrar a la plataforma. Porque entonces no lo terminaste, no No, terminaste de mandarlo finalizado, no pusiste después, cuando te claro, apareció el otro cartel. Si te aparece en sí, curso, terminalo, porque si te claro, aparece en ahora curso es como que está en blanco o en por borrador. eso acabo de entrar. Cuando termine esta clase lo voy a terminar. Perfecto, Rodrigo. Es una buena estrategia también. Y una vez que lo terminás, revisás y bueno, si te dio una nota más o menos, ¿Con 4 esa este, prueba? con 4. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. ¿Qué ruido que haya por acá en el fondo? Primero vamos a ordenar primero para que vayamos derecho a donde yo quiero ir. Un poco fastidioso el sistema. El sistema de Zoom
es un poco molesto para algunas. Bueno, vamos a comenzar la clase ya. Voy a suspender acá, pausa. No salió el final. ¿Eh? El final terminan todos corriendo. ¿Pudieron verlo el video? Verlo sí, pero no alcancé a leer Sí, lo que les profe. decía. Sí, sí. Sí, pero Bueno. Bueno. sí. ¿Escucha? Sí, yo los escucho. Ah, bueno. Lo que estaba haciendo el instructor de gimnasia era proponerles a sus estudiantes una actividad, ¿sí? Los puso a todos en la misma línea de partida y después les fue preguntando. Ahora les voy a compartir el link, a ver si lo puedo recuperar de acá. Se los comparto, ¿sí? A través del chat, para que lo guarden, después se lo subo igual, pero para que lo vayan viendo si lo quieren tener por ahí en el Gracias. celular, o en uno aparte, o generar una pestaña aparte, ténganlo ahí. Bueno, básicamente, y a cuento corto, el instructor lo que hace es tenerlos a todos en una misma línea y después empieza a preguntar, a ver, antes de salir a pelear, iniciar la corrida, vamos a hacer unas aclaraciones. A ver, ¿quiénes de ustedes no tuvieron tienen mamá y papá, familias se siguen juntos, sus padres no se separan? Y ahí es donde los que estaban en esas condiciones tenían que dar 2 pasos adelante. Y ahí se produce la primera separación. Lo otro que preguntan es, ¿quién nunca tuvo que preocuparse por lo que va a cenar al otro día? Otra de las preguntas es, ¿quién nunca tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su familia? Y así va avanzando, y así van avanzando, y como ven, va quedando cada vez menos personas ser más cerca de la línea, ¿sí? Y entonces termina diciendo el profe, después mírenlo, nada de lo que mencioné tiene que ver con ustedes o con una decisión que ustedes hayan tomado, o con una actitud o una habilidad propia, sino con cuestiones de coyuntura, ¿sí? Con cuestiones sociales, históricas. Ahora, cada uno, todos, tienen que correr la misma carrera, pero obviamente el que pudo dar más pasos, porque tuvo más apoyo, está más cerca de la línea. Y bueno, los pone a todos a correr, a ver quién está más cerca de ganar esos $100. Si aquel que quedó en la primera etapa, o aquel que está más cerca de la línea. Y obviamente llega el que está más cerca de la línea. Pero el que llegó más cerca de la línea, llegó porque en su vida estuvo como con muchos escalones que no tienen que ver con su habilidad. Y hasta acá llego. Se los dejo ahí pensando, ¿sí? Déjenlo ahí al link, les insisto, si quieren generar una pestaña aparte para tenerla de reserva, Sí, ya la copié. porque ahora vamos a meternos de lleno en estructural funcionalismo. Y sobre el final vamos a ver si el estructural funcionalismo no tiene algo que ver con este video, nos tiene algo que decir con este video, respecto a este video, ¿sí? Vamos, ¿qué pasó? Me tiró acá un error, pero nada que no funda el fallo. Un célebre filósofo de la televisión mexicana. A ver si logramos que ahora sí, y ahora sí se los puedo compartir. No lo tomo. A ver, ¿qué pasó por acá? ¿Qué pasó? ¿Qué está intentando hacer, profe? No me está tomando un cambio, no me está tomando un archivo para poder compartírselos. A ver si ahí lo toma. No sé por qué está haciendo eso. La otra vez me pasó lo mismo con el mismo archivo. A ver si... no. Voy a salir y vamos a intentar que lo comparta otra vez. Vamos a intentar otra vez. A veces el Zoom, que parece tan loable, tira esas cuestiones. No sé por qué.
Acá está. A veces como que le cuesta arrancar. Bueno, ahí estamos. Están viendo todos la placa, están viendo todo lo que dice estructural funcionalismo. Me voy a dejar el chat abierto porque a veces me escriben por ahí. Profe, se ve. ¿Se ve? Se ve. Sí se ve. Sí, Genial, profe. genial. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Me voy a ir para no caerme de internet. Vamos a ponerlo esto por acá y vamos a avanzar. Les cuento un poquito de dónde viene el estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo no es una corriente de un autor específico, es una corriente, no una teoría, me corrijo, no es una teoría de un autor específico, sí es una corriente de textos, de miradas, que coinciden todas en lo mismo. Y es que los sujetos, los seres humanos, los ciudadanos, son parte de una sociedad que los ha ido moldeando y que para poder sobrevivir, para poder ser parte de esa sociedad que los fue moldeando, tienen que ir acomodándose a las reglas que los convocan. Esa es la particularidad que tiene el estructural funcionalismo. Otra de las particularidades que tenemos que tener en cuenta es que a diferencia de las teorías que veníamos viendo, que están muy instaladas en Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, el estructural funcionalismo va a encontrar su cuna en Estados Unidos. Y lo va a hacer promediando el siglo XX. Entre 1830 y 1850 empieza a consolidarse esta forma de entender la sociedad, analizando qué es lo que pasa en la sociedad estadounidense. Una sociedad que se caracteriza por ser generalmente uniforme, por tener una estructura de competitividad instalada en su ciudadanía, por ser mayoritariamente protestante. Lo que ellos encuentran es que durante un proceso de conformación social de Estados Unidos había una suerte de importante uniformidad social. Pero en algún momento, cercano a la década del 50, y especialmente después del quiebre de 1929 de la bolsa, ¿sí? Una de las grandes crisis capitalistas que vivió el siglo XX, la sociedad norteamericana, especialmente en los jóvenes, empieza a encontrar cierta fragmentación. Y esta idea del que alguna vez parecía ser posible para todos, que es la idea del sueño americano, de la posibilidad de instalarse en Estados Unidos y crecer económicamente y acceder a una excelente calidad de vida, empieza a no ser tan posible o no tan real para todos. Entonces, la pregunta o la respuesta que encuentran a esta nueva situación va a venir de la mano de una mirada, y anoten por ahí, conservadora de la sociedad, que se sitúa en las capacidades biológicas del sujeto, por lo tanto es positivista, y que se aleja mucho, incluso discute la propuesta marxista de la distribución social de la riqueza. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que nos decía Marx respecto a la distribución social de la riqueza? Que era injusta porque los capitalistas se apropiaban de la plusvalía y se quedaban con lo que se generaban los trabajadores. Ahora, avanzando en la teoría, avanzando en el desarrollo de lo que es el estructural funcionalismo, vamos a ver qué es lo que nos dicen o qué respuesta le dan a la distribución desigual dentro de la sociedad. Lo primero que nos van a plantear ellos es que lo que tenemos que tener presente es que la sociedad no es un todo único, sino que lo que vamos a encontrar es que se trata de una estructura compleja, ¿sí? Esta estructura compleja quiere decir que vamos a encontrar un montón de estamentos, un montón de formas institucionales, después vamos a ver qué son, que lo que hacen es ir articulándose entre sí
¿Para qué? Para ir moldeando al ser humano que se va a insertar en la sociedad. Por eso es que son interdependientes e interrelacionadas. Interdependientes porque estas instituciones necesitan una de la otra para poder funcionar, y son interrelacionadas porque cada una influye en la otra. Entonces, nosotros vamos a encontrar distintas instituciones a nivel social, que puede ser la iglesia, puede ser el Estado, la familia, nuestra cultura, ¿sí? Cada uno de esos espacios donde nosotros nos vamos insertando socialmente a medida que vamos avanzando en la sociedad es una institución. Esa institución que nos da pautas de conducta. ¿Y para qué sirven las instituciones? Básicamente sirven para garantizar el orden social. ¿Y qué es el orden social? Un sistema de valores que nosotros vamos a compartir. Eso es lo que se supone que hacen las instituciones con nosotros. ¿Cómo garantizan el orden social? Proveyéndonos o brindándonos o enmarcándonos a nosotros en una situación, en una instancia de valores comunes, de normas, de referenciales comunes, que van a hacer que nosotros tengamos, en todo caso, las mismas pautas de conducta o la misma capacidad de reconocer. Vamos acá que hay alguien que me está jugando, Facundo. ¿Sí? Encontró, vamos a ver, no. No, vamos a sacar esto, no sé por qué lo quedó habilitado, vamos a ver si lo podemos cortar. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es lo siguiente. Cuando nosotros nacemos, nacemos en una familia. ¿Qué es lo que hace esa familia? Empezar a darnos las pautas de cómo funcionamos en sociedad. Nos van a dar un nombre, nos van a dar un apellido, nos van a decir a qué familia pertenecemos, de dónde venimos, y también nos van a plantear cómo es o cómo debería ser el mundo según nuestro núcleo más pequeño. Después empezamos a salir al barrio, empezamos a conocer otras formas, empezamos a conocer los códigos de relación con nuestros amigos, con nuestros vecinos, ¿sí? Empezamos luego en la escuela, empezamos a recurrir o a reconocer normas de administración de tiempo, empiezan a aparecer las obligaciones que antes no había. Por ejemplo, una de las cosas que hoy se está empezando a sentir muchísimo es el tema de la falta de escolaridad en los primeros años. ¿Por qué? Porque el niño, cuando sale de la casa y entra al jardincito, al preescolar o a la primaria, empieza a moverse en estructuras un poco más rígidas, con tiempos para distintas cosas, tiempo para hacer la tarea, tiempo para aprender, tiempo para jugar. Esas estructuras que lo que nos van generando a nosotros de a poco son las costumbres que permiten que en la vida adulta podamos llevar adelante, o deberían permitir en la vida adulta, que podamos llevar adelante una vida laboral, una vida social y una vida privada. Eso hoy no se está dando entre los chicos. Entonces, muchos niños se encuentran con que no están aprendiendo a socializar. Y traigo esta palabra porque es clave para entender qué propone el estructural funcionalismo, ¿sí? Pero básicamente, entonces, lo que las estructuras o las instituciones van a hacer es llevarnos a compartir una suerte de lenguaje común a nivel social. Avancemos un cachitín más. Ahora, dicho esto, ¿sí? A ver, ¿quién se anima a contarme o a responderme, ¿sí? ¿Qué tipo de institución conoce
y cómo influencia en su vida. A ver, ¿a quién tenemos por acá que no hemos escuchado? Ah, Nadine Fernández. Nadine, ¿podés abrir o el micrófono o responder por chat? ¿Sí? ¿Qué instituciones, en función de lo que yo dije, hola, ¿qué instituciones, según lo que yo dije, vos conocés y cómo influencian en tu vida? Elegí una, Nadine. Hola, Nadine. ¿Estás? Ahí habilitó el micrófono. ¿Me escuchás, Nadine? Bueno, subí un poquito más el volumen y contame, en función de lo que acabo de decir, qué instituciones, una que conozcas vos, que te parezca que puede ser una institución, y conoces, y cómo influencia en tu vida, de qué manera impacta en tu vida, qué consecuencias trae en tu vida. Te escucho. No sé cómo explicarlo. A ver. Arranquemos por lo primero. ¿Qué sería una institución para vos? O un ejemplo de institución. De lo que acabo de decir. Y un par, ¿eh? La religión puede ser. Bueno, ¿y qué te provee la religión? ¿Qué te dice a Las vos la religión? creencias, ¿Cómo? el creer. Las creencias, el creer. Bien, y creer, y además, ¿qué te provee con esa creencia? ¿Te provee qué? Te dice cómo comportarte, te dice cómo pensar, te dice cómo sentir. ¿Sí? Sí, es verdad. Sí. Exacto. Bueno, lo que hace la religión lo hacen todas las instituciones, no es exclusivo, gracias Nadine, no es exclusivo de la religión. Todas las instituciones tienen la responsabilidad, de alguna manera, de enseñarnos a nosotros la manera de pensar, sentir y actuar. ¿Esto le hace acordar a algo a alguno de ustedes? ¿Escucharon alguna vez que exista algo que a nosotros nos haga pensar, sentir y actuar de determinada manera? Un grupo de danza, por ejemplo. Un grupo de danza es una institución, sí, tiene que ver con lo cultural. Todos los Pero, grupos sociales. ¿cómo, Mariano? Todos los grupos sociales te hacen pensar y actuar de cierta manera. El Estado. Sí, pero nosotros vimos concepto teórico que coincidía al dedillo con lo que les acabo de decir. ¿Qué concepto teórico? ¿El hecho social? Exacto, Damaris, muchas gracias. Las instituciones, según la referencia o la explicación o cómo lo entiende el estructural funcionalismo, no es nada más ni nada menos que la configuración o la cocina de lo que es el hecho social, ¿sí? Entonces, ninguno de nosotros, como bien dijo Mariano, va a escapar a la institución. Siempre la institucionalidad nos está rodeando porque es la forma en la que nosotros nos insertamos en la sociedad. Y como vemos acá, lo que permiten las instituciones es validar o sostener, ¿sí?, determinados valores, costumbres y normas. Cuando nosotros empezamos el proceso de socialización, lo más importante o el objetivo que tiene el proceso de socialización es que nosotros interioricemos, ¿sí? Interioricemos el sistema de valores. ¿Qué quiere decir interiorizar? Quiere decir que nosotros lo vamos a hacer propio, nos lo vamos a apropiar. Y una vez que lo apropiamos, no hace falta que vengan de afuera a recordarnos con determinadas cosas. Por ejemplo, el saludo. Cuando nosotros de pequeños nos insisten y nos enseñan, y insisten, en que una persona bien educada cuando ingresa a un lugar dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, en algún momento de nuestra vida, ni papá, ni mamá, ni el adulto que nos rodea, nos dice cómo tenemos que comportarnos, porque nosotros ya lo hemos incorporado a nuestro actual. Lo mismo pasa con
otros valores, con otras costumbres, y esto nos permite funcionar en sociedad, porque nos permite poder distinguir qué es lo aceptado o lo que está bien, y qué es lo que no está aceptado o lo que está mal, ¿sí? Entonces, cuando se solidifica el proceso de interiorización, lo que va a suceder es que empezamos a funcionar de cierta manera automáticamente en sociedad y ya no necesitamos esa especie de tutor. Pero al mismo tiempo, cuando ya lo tenemos internalizado, nuestra conducta de manera automática lo que hace es sostener el orden social. ¿Por qué? Porque individualmente estamos reproduciendo lo que nuestra sociedad necesita de nosotros. Entonces, ¿qué autores de los que nosotros vimos están dando vuelta en la mente de los autores del estructural funcionalismo? Son dos, ¿sí? Uno es Durkheim y el otro es Weber. Y no es casual que que estén estas dos influencias dando vuelta, porque por un lado se observa el macro, la institución, el generador, en todo caso, del hecho social, ¿sí? Como el que va encauzando, pero al mismo tiempo se reconoce la necesidad de que la voluntad individual se amolde a ese pedido o a esas reglas que se van estableciendo. Bueno, sigamos un cachitín más. ¿Qué hace entonces la socialización? Moldea la conducta. ¿Y cómo moldea la conducta? ¿Sí? La moldea generando una adaptación a lo social. No me voy a detener mucho en esta placa, está simplemente como para ratificar lo que les vengo diciendo, ¿sí? Entonces, si la socialización es un éxito, nuestra adaptación a lo que la sociedad quiere de nosotros es excelente. Funcionó bárbara. Ahora, hay un dato para tener en cuenta. Y acá es donde podemos decir que volvemos a encontrar a Weber, ¿sí? ¿Dónde encontramos a Weber? Básicamente en esto. El proceso de socialización o el caso que nosotros le hagamos al proceso de socialización va a depender muchísimo de los motivos, intereses y valores que tengamos para poder obedecerlos. Cuando hay momentos en los que el proceso de socialización deja de satisfacer nuestras necesidades, y cuando esa adaptación deja de satisfacer nuestras necesidades es cuando procedemos al cambio. Aquí empieza entonces, o empezamos a encontrar algún impacto de la idea de la acción individual en lo social, ya lo había planteado Weber en su momento, explicando que el individuo es justamente el germen de lo social, y que es su actitud o su acción lo que es, cuando se multiplica, termina impactando en el funcionamiento de la sociedad. Lo que entonces nosotros vamos a encontrar que la socialización generaría una especie, y acá aparece un concepto que ustedes ya han visto con otros autores, ¿sí? Aparece el concepto de solidaridad social. ¿Se acuerdan que el señor Durkheim nos hablaba de la solidaridad mecánica y de la solidaridad orgánica? La solidaridad, la socialización se ubica entonces en el plano de la solidaridad orgánica, que es el proceso en el cual nosotros empezamos a
incorporar, como ya les dije, las normas sociales, lo que está aceptado y lo que no está aceptado. La consecuencia de la de la socialización, o esta idea de solidaridad, que insisto, no tiene que ver con la empatía o con la preocupación de uno otro que no tiene un recurso, por ejemplo, sino la solidaridad entendida con la idea de que yo me comporto igual que el otro, me reconozco en el otro y el otro en mí. Entonces mantenemos el mismo sistema de funcionamiento. La consecuencia de la socialización, además de la adaptación social, es la generación de la idea de la conformidad. Esta idea de la conformidad es interesante de revisar, porque cuando ustedes lean, si es que no lo han leído ya, cuando lean a Durkheim, Durkheim va a decir algo que me parece que es sumamente interesante reconocerlo o tenerlo presente. Durkheim va a decir algo así como que el hombre, para ser feliz, no tiene que desear más que lo que ya tiene o a lo que puede acceder. Este es el principio básico del orden social. Es decir, que para que la sociedad siga funcionando como está funcionando, nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestras posibilidades reales y no aspirar a algo más allá. Volviendo al video que les mostré al comienzo, las posibilidades reales van a depender de todas esos elementos externos al individuo que le permiten ir avanzando escalones. Cuantos más escalones yo pueda avanzar, más cerca de las metas voy a estar. Cuanto más lejos de esos escalones, menos escalones pueda avanzar a nivel personal, más difícil va a ser que yo pueda acceder a la meta. Esto no quiere decir que no se pueda lograr. Lo que quiere decir es que no me va a resultar algo tan fácil para alcanzar, ¿sí? Sí, profe. Entonces, cuando yo me instalo en esta cuestión de la conformidad, lo que yo en realidad estoy haciendo a partir de que el proceso de socialización logró su cometido es sostener el status quo. Por eso es que cuando hablamos de estructural funcionalismo, lo que nosotros vamos a encontrar es la idea del conservadurismo, ¿sí? Es decir, ¿qué se pretende o qué se explica? La conservación del sistema social ya establecido. Pero lo que sí reconocen ellos, lo que sí reconoce el estructural funcionalismo, es que va a llegar un punto, en toda sociedad llega a ese punto, en el cual la satisfacción de las necesidades básicas se encuentra insatisfecha. Y esa insatisfacción es lo que empieza a romper un poco el equilibrio, la normalidad o la tranquilidad que tiene el ciudadano al pertenecer a esa sociedad. Cuando eso sucede, empieza a gestarse una cierta sensación de problema. Y a ese problema, el primer paso, digamos, de la sensación o de la identificación de ese malestar, se lo va a llamar desvío, ¿sí? La idea del desvío, o el desvío social, como dice acá, no es una simple metáfora. Lo que va a plantear el estructural funcionalismo es que llegado a un punto, cuando ya la sociedad no puede responder o no puede contener aquellas conductas que no se amoldan a lo preestablecido,
o a lo que ya están, estos valores comunes de los que estamos hablando, va a surgir la idea del conflicto, ¿sí? Pero antes de que aparezca el conflicto, vamos a encontrarnos con una serie de mecanismos o de herramientas que van a operar para intentar empezar a moldarnos a lo social. Si esos mecanismos fallan, recién ahí se desata el conflicto. Ahora, estos mecanismos de control pueden ser de carácter interno, ¿sí? De carácter interno, o de carácter externo. Los de carácter interno son cuando se activan, ¿sí?, nuestros valores internalizados. Los de control externo son los que la sociedad, incluso a través de algunas instituciones, como puede ser la ley o de organizaciones, como puede ser la policía, utilizan para que nosotros nos, entre comillas, reprimamos esa necesidad de romper con lo establecido. Cuando esto falla, cuando esto de acá falla, lo que va a pasar es que, o en todo caso lo que empieza a quedar en evidencia, es que ya no hay un control o que el sistema de institución vigente y el sistema de valores vigente ya no puede dar respuesta a las necesidades del individuo. Y ahí es cuando se empieza a sentir o a manifestar con fuerza la idea del conflicto entre lo funcional y lo disfuncional. Lo funcional es aquello que se amolda a la estructura establecida. Siempre que nosotros respondamos a los valores comunes, al status quo, al estado presente, ¿sí?, a los valores presentes, a la tradición, etcétera, etcétera, que nos amoldemos a lo que está y que aceptemos lo que está sin queja, vamos a ser funcionales. Cuando nosotros empezamos a tener una mirada crítica sobre lo que nos rodea, o a disentir, o a reclamar, o a protestar por lo que está sucediendo en lo que no nos gusta, es cuando nos volvemos disfuncionales. Cuando el elemento disfuncional, ¿sí?, se multiplica, ¿sí?, y empieza a ser más, cada vez más grande, es cuando la sociedad o la base o la estructura moral de la sociedad se sacude. Pero ese sacudón no implica para el estructural funcionalismo como sí lo habría pensado Marx, ¿sí? Ese sacudón para el estructural funcionalismo es momentáneo. Vamos a anotarlo por acá, ¿sí? Vamos a ponerlo así. A ver si me lo tomo o no. Me lo tomo. Bien, el conflicto es momentáneo. ¿Y por qué dice el estructural funcionalismo que el conflicto es momentáneo? Porque ya la historia le ha mostrado que de alguna manera las sociedades se vuelven a amoldar para generar un nuevo sistema de valores, que no es tan distinto del anterior, que en la base sigue siendo muy similar al anterior, pero que de alguna manera incluye o satisface, al menos en un mínimo, aquellos nuevos reclamos. ¿En qué deriva esto? Nada más ni nada menos que en la creación o en la consolidación de un nuevo equilibrio, ¿sí? ¿Qué dice? Hola, recién me anda tildado, voy a salir. Bueno, dale, Rodrigo. Bien, entonces, esta cuestión de la búsqueda del equilibrio explicaría, en cierta manera, yo les pido que recuerden ustedes que esta teoría, ¿sí?, es de
mediados del siglo XX, casi un siglo después de que Marx escribiera el Manifiesto Comunista, que escribiera El Capital, que desarrollara en su teoría la posibilidad de que el proletariado se uniera y explotara. Pasó casi un siglo y lo que el estructural funcionalismo ve es que el proletariado sí se une cada tanto, sí reclama las mejoras salariales, mejores condiciones de vida, pero no va al hueso como sostenía Marx que iba a suceder. Se rebela contra las condiciones de trabajo, pero no se rebela contra el capitalismo. En todo caso, la gran mayoría de la masa obrera defiende la estructura capitalista. ¿Por qué? Porque según el estructural funcionalismo, el sistema capitalista o el sistema social provee al individuo la posibilidad de una mejora social y de un destaque social que no proveen otras o la propuesta marxista a la cual considera utópica. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿No? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Yo cada tanto los tanteo, ¿sí? Por las dudas, porque me da medio sensación de que no está como que se está queriendo tildar. Ahora bien, hablamos de los mecanismos, ¿sí? De control interno e interno. Veníamos hablando de procesos de socialización, de esta idea de que incorporemos conceptos o valores o normas de conducta propias de la sociedad a la que nosotros pertenecemos. Y ahora yo te pregunto, Ludmila, decime vos, ¿cuál sería un mecanismo de control interno que a vos te parece que podría estar funcionando cuando vos te movés en sociedad? Ay, no se me ocurre. ¿Vos salís a la calle y haces lo que se te ocurre? ¿Necesitas que todo el tiempo ande alguien atrás tuyo diciéndote, no, Ludmila, eso no, no, Ludmila, eso no? No. Bueno, y entonces, ¿qué cosas haces solita para moverte bien en sociedad, para comportarte bien en sociedad, sin necesidad de que un adulto o alguien por fuera tuyo te esté diciendo, ay, Ludmila, eso no? Ay, pasa que no sé cómo explicarlo. Cualquier cosa que hagas normalmente. Que haga normalmente. Sí, cuando todos salís a los la días, calle, o cuando te vinculas con alguien, cuando te presentan a alguien, ¿qué haces? Lo primero que haces. y lo saludo. Me Bueno, presento. te presentás, exacto. Bueno, eso que vos estás haciendo es un mecanismo de control interno, aunque te parezca mentira. ¿Por qué es un mecanismo de control interno? Porque vos sabés que es aceptado y que es requerido que vos te presentes cuando conoces a alguien, ¿sí? Si no lo hicieras, o si alguien viene a vos y te dicen, Juancito Pérez, y Juancito Pérez no te dice nada, te hace, ¿qué pensás de Juan Pérez? ¿Que sería un qué? Educado. Un maleducado, exactamente. Pero ese concepto de la mala educación tiene que ver con el factor social, con cómo nos han introyectado y nos han Con los valores de introducido la la educación de hoy. idea de que tenemos que saludar cuando conocemos a alguien. Ahora, Gastón, te toca a vos. ¿Qué mecanismo de control externo se te ocurre que puede estar funcionando en nuestra vida o en tu vida que podría activarse si vos no cumplís con las normas sociales? Y incumplir alguna norma de tránsito, por ejemplo. Bien, ¿Puede y ser? dame un ejemplo. ¿Qué podría pasar si no cumplís con una norma de tránsito? Voy a tener una sanción de parte económica o... ¿Y quién te sanciona a vos? ¿El vecino? No, la ley, en este caso la policía. Exacto, el inspector de tránsito, el municipio, la justicia, depende de la infracción que hayas cometido. Bien, ese es un mecanismo externo. Lo real es que nosotros siempre tenemos, piensen, tómense un tiempito ustedes después de esto para pensar,
¿cuántos elementos o cuántas conductas ustedes tienen que son producto de la socialización? Que si no hubiesen pasado por la familia, por la escuela, y no hubiesen transitado socialmente, no las adoptarían porque no son propias de la conducta natural o animal, sino que tienen que ver con un moverse a nivel social. Y también la cantidad de otros mecanismos que están ahí latentes y que se activan cuando nosotros rompemos una regla social. Por ejemplo, el robo, ¿sí? Todos nosotros sabemos que robar está mal. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos lo dijeron desde pequeños, porque en todos lados nos dicen que robar está mal. Ahora, cuando alguien roba, se espera que actúe ¿quién? La policía, la justicia, y luego tenga una condena. Ese modelo o ese proceso, según el estructural funcionalismo, sería lo que garantizaría el orden social. Entre los dos ajustados se da el equilibrio de la sociedad. Pero a veces ni la restricción interna ni el control externo son suficientes para mantener a raya ciertas conductas, y cuando las necesidades, los valores o los intereses propios exceden lo que la sociedad nos puede ofrecer, es cuando empezamos a sacudir la sociedad. Cuando esa necesidad se hace extensa, según el estructural funcionalismo, se cae en un desequilibrio. Vamos a pegar un salto y nos vamos a Marx. Según Marx, la necesidad, o en todo caso el hambre y la miseria, habrían llevado al quiebre social, ¿sí? A la revolución del proletariado. Para el estructural funcionalismo eso es imposible, porque la sociedad tiene una capacidad de regenerarse que termina brindando satisfacciones mínimas, aunque sean mínimas, a esas necesidades, y las termina apaciguando y volviendo al sistema. Históricamente, nosotros podríamos encontrar un ejemplo que encaja dentro de esta mirada, que es el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Fue la respuesta que dio Otto Bismarck en 1880, ¿sí?, en Alemania, al movimiento obrero. ¿Qué es lo que hace Otto Bismarck? Genera el estado de bienestar. Ese estado de bienestar que reconoce, entre otras cosas, escuchen lo que reconoce Bismarck, ¿sí?, que es capitalista, aparte viene un imperio. Reconoce las 8 horas de trabajo, reconoce un salario que cubra alguna cuestión médica. Hoy le decimos ART y obra social, ¿sí? 1880, chicos, ¿sí? O sea que hay muchos que se lo atribuyen, pero no inventaron nada. Vacaciones, un mínimo. Reconoce algo que se llama jubilación. Tenía otro nombre, seguro social, pero en realidad lo que estaba previendo es que en algún momento el obrero no iba a tener suficiente energía para seguir trabajando en el sistema productivo, entonces iba a quedar fuera de ese sistema. Y la persona que queda fuera de ese sistema no iba a tener con qué comer, iba a ser una carga familiar, iba a generar una tensión social, eso iba a alimentar el sacudón que podía generar el movimiento obrero. Entonces, ¿qué hizo? Generó una serie de instituciones y un marco legal que le reconoció ciertos derechos a los obreros. Consecuencia de eso, el movimiento obrero, y ahí es donde empezamos a encontrar las primeras fragmentaciones dentro del pensamiento socialista o el pensamiento marxista, muchos de esos obreros empiezan a defender el estado de bienestar, empiezan a defender el capitalismo, porque encuentran dentro de ese marco institucional, ese marco de reglas, una posibilidad de mejora de calidad de vida. Y empiezan a descreer de lo otro que proponía Marx, que era la revolución del proletariado y todo lo que nosotros vimos, ¿sí? Bien, vuelvo entonces al estructural funcionalismo. Para el estructural funcionalismo, la sociedad tiene esta capacidad de regenerarse, y en este proceso de regenerarse, lo que va a llevar adelante es un reajuste del equilibrio y un restablecimiento de un nuevo orden social. Ahora bien, en el medio, y para que esto suceda, tiene que haber, ¿sí?, un
una innovación. Esa innovación no es un detalle menor, porque esa innovación va a ser justamente lo que termine o lo que en lo que se traduzca el reconocimiento, ¿sí?, de ese reclamo. La innovación de la cual yo les estaba hablando recién tiene que ver, por ejemplo, el derecho o el reconocimiento de los derechos laborales para los obreros. Vamos más atrás todavía en la historia y más cerca del comienzo del capitalismo, si ustedes vuelven a repasar organización industrial, van a encontrar que entre 1824 y 1830 y pico, en Inglaterra, después de que las primeras escaramuzas, las primeras protestas violentas por parte de los obreros se realizaran, vuelvo a recordarles, entre 1824 y 1830, se reconoce que el derecho a asociarse, el derecho a sindicalizarse, es un paso enorme, porque antes la posibilidad de protestar, de agruparse, era un acto ilegal. El Estado, ¿por qué lo reconoce? Porque se da cuenta, o en todo caso la clase capitalista, ¿por qué lo reconoce? Porque se da cuenta que si seguía en esa posición intransigente de no ceder, lo único que iba a lograr era darle más herramientas o más argumentos al movimiento obrero para levantarse y sacudir el Estado o el proceso económico y social que estaban llevando adelante. Ahora bien, yo ya les di a ustedes un ejemplo de reajuste de equilibrio social. Ahora les pido a ustedes, a ver a quién tengo por acá disponible, a ver a quién le toca. A ver, Jacqueline, te estoy viendo, Jacqueline. ¿Podés habilitar tu micrófono? Sí, profe. Bueno, yo te dejo a vos la pregunta, pero si a alguien se le ocurre, porque tal vez no sea tan sencillo sacarla rápido a la pregunta, a la respuesta o al ejemplo, ¿sí? La pregunta es, ¿algún ejemplo de reajuste del equilibrio social reciente? Algo que haya sucedido que a vos te parece que podría encajar dentro de este reconocimiento, esta innovación social que volvió a llevar o que permitió sostener cierto orden social. Yo se lo dejé a Jacqueline, pero si a alguno de los que está presente se le ocurre un ejemplo, Se me que lo ocurrió tire. uno, profe. A ver, dale. Hay algunos más antiguos. A ver, para ver, Por Jacqueline. ejemplo, No, profe, no se me ocurre ninguno. Ah, bueno, ¿y quién me estaba hablando? Pensé que era Jacqueline. yo profe, Ah, se me sí. ocurrió, por ejemplo, el uso del barbijo. El uso del barbijo. ¿Y por qué podría ser eso Y un porque es elemento algo de que- reajuste social? A ver. Y porque es algo que antes, si no te veían con barbijo, antes no pasaba nada. Ahora si no usas el barbijo es como que te tenés que adaptar a eso nuevo que hay, porque si no, no estás como siguiendo a la sociedad en parte. Pero eso es más bien coyuntural. Esperemos. Si tenemos que dejarnos el barbijo para toda la vida, estamos con un problema. La idea, igual no está mal, ¿eh? Digamos, hay todo un proceso todavía de resistencia al uso del barbijo y bueno, con las consecuencias que eso está trayendo tristemente. Pero independientemente de eso, esperemos que en un par de meses nos digan, chau barbijo, salgan todos, está todo bien. Sí, podríamos decir que se trataría de un reajuste social si resulta que de acá a un par de meses nos dicen, bueno, señoras y señores, de ahora en más, el mundo con barbijo a 2 metros de distancia de todo el mundo, vamos a poner horarios de salida y van a salir la letra del alfabeto, ya no por el DNI, es decir, que vamos a salir una vez al mes, porque esto no para más. Y desde acá a 50 años. Y ahí ya sí tenemos un nuevo orden social. Pero bueno, no está mal, pero uno tiene que pensar que el reequilibrio social tiene que ver, o Con algo fijo. con algo que después va a Los modificar grupos sociales de trabajo pueden ser, profe. las condiciones de trabajo, pero igual está bien, Diana, ¿eh? A ver, Mariano, ¿cómo condiciones de trabajo? A ver, contanos. Los cupos sociales, o sea, cuando, por ejemplo, hace poco que se había aprobado el cupo de trabajo de trans, por ejemplo,
para evitar que se genere más problema por esto, les dan un pequeño cupo de trabajo y se calma la revolución. Exacto. Frente a la cuestión de género que viene golpeando y viene revolucionando la sociedad hace mucho tiempo, empezó, ahora leo lo que me pusieron por acá. Melina también, las horas laborales también, sí, Melina, las horas laborales, fíjate, es lo que yo te estaba diciendo. 1880 ya se empieza a reconocer como jornada laboral legal y aceptable 8 horas. Miren de cuánto. Opciones de trabajo Volviendo también. a este tema del cupo para personas trans, es también una consecuencia de un proceso de reclamo que viene de mucho tiempo antes, ¿sí? Que arranca con el reconocimiento de la identidad de género, que arranca con el matrimonio igualitario, y que después, justamente porque no es un proceso que se va dando naturalmente, empieza el Estado a tener que generar estas instancias de cupo trans que vienen ya hace por lo menos 3, 4 años que se vienen instalando, se vienen reconociendo. Como vos dijiste, Mariano, son en pocos, es un porcentaje mínimo, porque cuando uno empieza a ver el 1%, pero hay un antecedente, y que no tiene necesariamente que ver con las personas trans, sino con la discapacidad. Hay una ley que establece y obliga a las organizaciones a responder a un cupo mínimo de trabajadores con discapacidad, ¿sí? Rodrigo, vos querías decir algo, me parece. Me pareció que habías hablado recién algo. ¿Puede ser? Sí, también va relacionado con eso las condiciones de trabajo, ¿no? Exacto. Que Ustedes, dirá, chicos, tiene, ustedes, su profesión es el tiene que ver con eso, resultado, exacto, claro. son el resultado del reconocimiento de un reclamo laboral, de un reclamo social. Vamos a Claro, trabajar, pero traten de que no nos matemos en el proceso. Y como hay que reglamentar, hay que regular, hay que rever eso, bueno, y ahí nacen ustedes, como la posibilidad o la herramienta de garantizar de alguna manera ese reclamo, ¿sí? Bueno, claro. ¿alguien más quiere decir algo más? ¿No? Bueno, avancemos un cachitito más, ¿sí? Bien, entonces, estábamos con esto, el reequilibrio o el reajuste del equilibrio. Con esto, entonces, desaparece ¿qué idea? La idea de la revolución social o de un avance, como decía Marx, un avance hacia un nuevo tipo de sociedad. Básicamente, lo que se está planteando es que el capitalismo sería el máximo o el último estado social al que podríamos acceder como especie, como humanidad. Ahora, dentro de esta situación o dentro de este sistema social, van a haber dos elementos claves que tienen que ver con el funcionamiento del individuo y por qué el individuo, o por qué el sujeto termina de alguna manera siendo funcional al sistema establecido. Esos dos conceptos son rol y estatus. Anótenlos, porque yo después siempre es o pregunta de parcial o pregunta de final. Y siempre alguien se equivoca. Entonces anótenselo o no lo ¿Qué saben. anotamos, profe? Rol y estatus son cruciales para esta teoría. ¿Sí? No se me los confundan, por favor, y anótenlos porque les digo, es increíble siempre, lo pregunto en parcial o lo pregunto en final y cada tanto se arma una berenjena. Entonces, anótenlo como para decir, bueno, a esto le presto atención que no se me pase. Bien, son dos formas de existir del ser humano dentro de la sociedad y que son cruciales para entender cómo funciona la sociedad capitalista. El primero del cual vamos a hablar es el estatus. El estatus, ¿sí?, tiene esta particularidad que tiene que ver con la posición que nosotros vamos a tener en relación a otras posiciones. ¿Qué posiciones? Las sociales, ¿sí? Las clases sociales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de las posiciones en función de las clases sociales? Que depende, fíjense cómo tengo allá, ¿Viste que te había acá. dado error la transferencia en un principio?
Bueno, me la hizo 2 veces, ahora te vuelvo Ah, los bueno, dos. a ver. Porque mirá, Tengo sí, a alguien, voy a como poner el 40 mute porque personas. se entró. ¿Y esos 300 pesos dónde salieron? Y me fijé, aparece que me las mandaste. Vamos a cerrar, los muteé a todos porque nos estábamos enterando de cuestiones de económicas de alguien. No sé quién estaba con esa situación. Bueno, avancemos con la clase entonces. Tenemos entonces que el estatus me dice en qué lugar social de esta pirámide que tengo yo acá, ¿sí? En qué lugar social de esta pirámide que aparece por acá, ¿ven? ¿La ven mejor acá? ¿En qué lugar me encuentro yo? Vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar cómo estaría la sociedad, este es un ejemplo de una sociedad medieval, pero vamos a revisar la idea de la sociedad capitalista. Aquí arriba estaría la sociedad burguesa o la clase burguesa. Acá en el medio la clase media y acá el proletariado. El estatus me dice a mí en qué lugar me toca a mí o en qué lugar estoy yo en relación a las otras clases sociales. Por eso es que voy a establecer una cuestión de igualdad, superioridad o inferioridad en relación a los otros miembros sociales. ¿Por qué va a pasar eso? Básicamente porque depende de donde yo esté, es cómo va a ser mi vínculo con el entorno, ¿sí? No se le escucha nada, profe. No escucho nada, yo tampoco. Profe, no se escucha. Se había silenciado, me parece. O se Sí, fue. sale silenciado el micrófono. La estamos Sí, perdiendo sí. ¿Me todo. escuchan ahí, por favor? ¿Ahí me Ahí escuchan sí, profe, ahí mejor? sí, ahí Ahí sí. sí. Me tiró Ahí casi un error. Sí, ahora sí. profe. Por eso quería saber si me estaban escuchando. Ahí entré y salí, no sé si. Bueno. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que sigamos con esto. Alarma. Bueno, la cuestión es la siguiente, porque me pasó hace un rato lo mismo, por eso les pregunto. Si me escuchan, díganme ok y seguimos. Bien, la cuestión es que, gracias, el estatus social me dice qué tengo yo, quién soy yo, ¿sí? Cuanto más arriba esté, más privilegios voy a tener. ¿Por qué? Porque existe algo, o soy yo, poseedor de algo que tiene que ver con una distribución natural de mis habilidades. ¿Qué significa esto? No que yo estoy en la cúspide de la montaña, acá arriba, en la cúspide social, porque, como diría Marx, me quedé con la riqueza o con la plusvalía del obrero, sino porque me lo merezco. Yo estoy acá no por una condición social o por un recurso social o por una ventaja social, sino porque mi naturaleza, mi individualidad me permitió o escalar hacia arriba, ¿sí? Yo estaba acá abajo, fui muy inteligente y me convertí en manager de un jugador de fútbol. Entonces generé mucho dinero. Entonces, según el estructural funcionalismo, mi ascenso, ¿sí? Mi movilidad vertical, mi movilidad social vertical, responde a mi habilidad, a mi inteligencia, no a que tuve la suerte de moverme o de vincularme con el mundo del fútbol de alguna manera, o vaya a saber cuál es el motivo. También puede pasar que yo nazca en este espacio, pero tenga pocas habilidades sociales, a pocas habilidades naturales en realidad, y entonces lo que me va a pasar es que voy a descender.
Pero para este sistema yo no voy a descender porque hubo una crisis económica o me estafaron o no sé, o me tocó. Me agarró el corralito en el 2001 y se quedó con todo mi dinero, ¿sí? Ese no es problema. Si te agarró el corralito en el 2001, diría el estructural funcionalismo, y caíste igual y no te pudiste sostener, es porque no tenías habilidades naturales que te permitieran sostener. Es decir, dentro de la sociedad uno va a poder ascender, va a tener una movilidad vertical, según su capacidad natural. No tiene nada que ver las ventajas sociales o los escalones sociales que uno haya escalado porque el contexto nos lo permitió hacer. También vas a descender, no porque vos, porque tal vez el entorno social, ¿sí?, no te lo permite, no te permitió sostenerte, sino porque es tu culpa, es una cuestión individual, ¿sí?, la ubicación social. Ahora bien, también la movilidad social puede darse en el mismo nivel social, ¿sí? ¿Cómo se puede dar en el mismo nivel social o en el mismo contexto de clase que es la movilidad social? Cuando yo, por ejemplo, cambio de trabajo, pasé de ser periodista a trabajar en una organización en la parte de comunicación. Cambié de trabajo, pero no dejé, no subí, no me transformé ni en burgués industrial, ni me transformé en un obrero de una fábrica. Mi condición social no se modifica, esa es la horizontal. Ahora, ¿qué es lo que hace que cada uno ocupe un lugar? Esta distribución natural en función de las habilidades, esta distribución natural de las habilidades, es decir, esta capacidad individual y biológica que uno trae, va a ser determinada por lo que es el tamiz social. ¿Qué es el tamiz social? Es como una zaranda, es como un colador, como si existiera un colador social, que lo que hace es que nosotros vayamos pasando por esos agujeritos. Pasamos por esos agujeritos, ¿sí? Los vamos, la sociedad nos mete todos adentro de un colador y nos sacude, nos sacude, nos sacude. Según nuestras habilidades naturales, ¿sí?, vamos a ir quedando en el lugar en el que nos toque. El sacudón puede ser que nos permita ir escalando hasta arriba, o en la primer zaranda nos quedamos acá abajo. Eso es lo que hace el tamiz social, y acá en este tamiz social, o en la teoría del tamiz social, está la explicación de la división de clases, de la división desigual, de la distribución desigual de riquezas, ¿sí? Otro de los elementos que yo les decía y que es de importancia para comprender qué pasa en la sociedad o cómo la sociedad se estructura es la idea del rol. A ver, ¿qué pasó con el chat? Voy a abrir el chat, que me había quedado cerrado. No quiere abrir el chat, chicos. Ahí está, a ver. Bueno, Damaris, anda tranquila, ¿sí? Lo que les voy a pedir, por favor, es que si hay alguna cuestión después de asistencia y demás, que informen o dejen los certificados, o infórmenle a Victoria, así va quedando todo en registro. Bueno, el rol. ¿El rol qué es? A diferencia de una posición, que era esto que teníamos acá, a diferencia de la posición, es decir, del lugar social, acá lo que vamos a encontrar es que se trata de una pauta de conducta, ¿sí? La pauta de conducta no es nada más ni nada menos que cómo se espera que nosotros nos comportemos.
¿sí? Es decir, si yo estoy aquí en la base social, se va a crear o se va a esperar que desarrollemos un trabajo específico, que hablemos de una determinada manera, que compremos determinada ropa, que consumamos determinado tipo de música, es decir, básicamente el rol contribuye a la creación de los estereotipos. ¿Sí? Los estereotipos que lo que hacen en todo caso es llevar cierta tranquilidad al status quo, es decir, vos perteneces a determinada clase social, tenés determinado estatus social, debes comportarte de esa manera y por sobre todas las cosas, no podés darte el lujo o el privilegio de desear algo que no te corresponde. Y la posibilidad de ascenso va a determinar, o de cambio de estatus, va a determinar también, o va a impactar también en el tipo de conducta que se espera de vos. Para el estructural funcionalismo, cuanto más abajo en la pirámide social se está, más sumisión se espera. ¿Por qué? Porque se supone que los que están más abajo son los que menos habilidades tienen, ¿sí? Ahora bien, voy a abrir el debate. ¿Recuerdan el video que vimos recién? Que vimos al comienzo de la clase. Sí, profe. ¿Quién quiere abrir el micrófono y decirme si encuentran algún parecido de esto último que vimos con lo que comentaba el video? Porque hay un estatus. O Los sea, se pasos que daban posicionan lo más adelantaban en el arriba. nivel social. Los pasos que iban dando eran el tamiz social, o sea, iba marcando. Los que más privilegios tenían, Sí, te escucho. los que más privilegios tenían estaban más cerca de la meta. Exacto. Eso que nos muestra el video es justamente lo que niega el estructural funcionalismo. Para el estructural funcionalismo, cuando se arranca en la carrera de la vida, están todos en el mismo nivel. Estén en la cúspide de la sociedad o estén en la base de la sociedad. Para el estructural funcionalismo, no tiene que ver estas condiciones sociales o estos escalones que previamente nos van haciendo escalar los contextos sociales o además, nuestros padres o como nuestras que, familias, ¿sí? además como que el profe les dice Lo que nosotros vamos a encontrar con el estructural funcionalismo entonces es que se supone que nuestras habilidades biológicas, nuestras habilidades naturales, son las que nos van a garantizar el crecimiento hacia arriba a nivel social, nos van a permitir mantenernos o nos van a hacer que bajemos el nivel social. Ahí está la gran distancia también entre la mirada estructural funcionalista y la mirada estructural materialista de Marx. Ojo con esto, porque muchas veces se me confunde. Y ahora vamos a ir cerrando. ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Perdón. Ah, bien. ¿Cuál es la ¿Por diferencia? qué? Resulta que cuando hablamos de Marx, hablamos de estructural materialismo. Y para Marx, la diferencia o la desigualdad social, que es el término que él usa, no es una consecuencia de una habilidad natural. Es la consecuencia de que una clase social explota a otra y se queda con la ganancia que genera esa otra clase. Es decir, la burguesía se queda con la ganancia del proletario. Claro. Pero para el estructural funcionalismo, que también es estructural, y es ahí donde se me confunden, ¿sí? En la estructura, ellos también reconocen que hay una base social, que es la del proletario, y que por sobre eso se construyen las otras dos clases, la de la clase media y la clase capitalista. Pero la respuesta que da a la desigualdad social, el estructural funcionalismo, no es de carácter histórico o de una distribución desigual. No hay injusticia en todo caso en una clase, en una sociedad capitalista. Lo que hay es una distribución del ciudadano, del sujeto en función de sus habilidades. Sería que no tiene la habilidad para subir.
Para escalar hacia Exacto, la o cima. para sostenerse. Y en todo Claro. caso, aquí aparece de fondo también una idea de Herbert Spencer, tomada de Darwin, que tiene que ver con la supervivencia del más apto. Claro. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a encontrar también por qué el estructural funcionalismo aparece en el siglo XX como una respuesta aceptada y deseada por parte de el status quo, del conservadurismo, porque justamente lo que viene en todo caso es a exculpar lo que dice Marx, o sacarles la culpa de lo que dice Marx, que en realidad su lugar social es el resultado de una explotación. ¿Sí? Sí. Ahora bien, nos queda ahí un cachitín de tiempo, 19:15 terminamos, ¿verdad? Sí. Bien, ¿quién quiere jugarse acá? Candela, te tengo, mira, te estoy mirando acá en el medio de la pantalla, te estoy viendo, Candela Cini. Cumplís un rol y tenés un estatus social, ¿vos qué decís? Se me fue Candela. Sí, profe. Dale, contame. ¿Cuál sería tu rol en este momento? El de estudiante. Exacto. Para mí. Ustedes están en el momento ideal para nuestra sociedad de ser el estudiante. No ingresan se supone que no deberían estar compitiendo en el sistema laboral, se supone que no deberían estar compitiendo en el sistema laboral, y que Se están supone. se supone, obviamente, el estructural funcionalismo y las teorías son teorías. Después cuando las llevamos, lo interesante de todo esto es llevarlo a la realidad y a ver cómo encajás. Y ahí es cuando las empezamos a desmenuzar y nos quedamos con algo, con otro, y vemos que en definitiva nada encaja directo, ¿sí? Pero bueno, volvamos a esto. La idea es que vamos a edades anteriores a las de ustedes. Se supone que los niños entre los 6, 5, 6 años y los adolescentes de 17 no deberían estar compitiendo en el mercado laboral, sino deberían estar ocupados en terminar el secundario. Cuando uno va a la realidad se encuentra que eso no es así, que muchos empezamos a trabajar estando en el secundario, Sí. o al menos en el último año del secundario. Y O que muchos dejan porque tienen que trabajar. o dejan dejan porque tienen que trabajar, estudios. o postergan porque tienen que trabajar, ¿sí? Bueno, O pero postergan, profe, también se pueden hacer las dos cosas, ¿no? o hacen las dos Claro, cosas, sí, siempre y pero O sea, cuando se sería mi pueda. caso, ¿no? Yo ¿Cómo? estudio y depende. también trabajo. ¿Cómo, Ludmila? Perdón, no te escucho. Que sería mi caso también porque yo estudio y también trabajo. Claro, sí, pero vos tenés la posibilidad de que tu trabajo te permita sostener el estudio. Hay algunos que no, hay algunos que les pasa, como veíamos recién en el video, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se vieron obligados a sostener la familia? ¿Cuántos hace 2 años atrás, por ejemplo, una de las cosas que me planteaba una asistente social aquí en la región es que le empezaron a llover pedidos de boleto escolar, porque muchas familias tuvieron que empezar a decidir cuál de sus hijos viajaba para poder estudiar. Y cuando digo viajaba era moverse dentro de la misma ciudad, ¿eh? No digo que se tenían que ir a Buenos Aires o a otro lugar a estudiar una carrera universitaria, sino que tenían que elegir si iban o no a terminar la primaria o la secundaria. Y como la ayuda esa no llegaba o no había para todos, tuvieron que empezar a elegir, y muchos sacaron a sus hijos del secundario, porque total ya sabían leer, escribir, sumar y restar. Los llevaban a la construcción o algún otro tipo de oficio que eran los que ya venían trabajando en su familia, y dejaban a los niños en el nivel primario para que pudieran mínimamente alcanzar un conocimiento mínimo. En algún momento se supone, o la familia piensa, que ese chico, ese adolescente que salió del sistema escolar, puede retomarlo yendo al nocturno. Y eso son cuestiones. No es lo mismo recibirse a los 20 y pico que recibirse a los 30 y pico. ¿Sí? Bien. ¿Y el estatus? ¿Quién se anima a reconocer su estatus social? ¿Dónde estarían dentro de la pirámide social? ¿Arriba, en el medio o abajo? Creo que en el medio. En el medio. Yo creo que hoy en día no sé si hay clase media. Ah, mirá vos.
¿Media baja ¿Qué o los que tienen plata? declaración? Media baja, bueno, ¿vieron qué pasa? ¿Se acuerdan que Marx decía de la clase media, no? Que la clase media cuando empezábamos en crisis entraba en tensión y se empezaba como a aplanar y hacia adentro empezaba como a autofragmentarse. Yo estoy más cerca de arriba, yo estoy más cerca de abajo, yo soy clase media y me agarro del medio de lo que sea, ¿no? Montones de Fíjate, escalones. Ah, ¿cómo, porque es Mariano? difícil por ahí. Que hay montones de escalones, digo. O sea, media, baja y alta no existe. Creo que no, porque ¿qué es lo que te marca qué es baja, qué es alta o qué, o sea, ¿De qué estamos qué hablando? ¿De la beneficios clase tiene eso? media? Tiene una, Creo que es el para sueldo que vos definir, claro, ganás. una O de la clase sociedad. media o una Porque clase la baja. clase media. Porque después los otros dos polos es muy fácil, ¿eh? Vemos la cuenta bancaria de cada uno. Claro. Pero también Exactamente. en Los la otros, misma ¿vieron? alta hay Bueno, muchos escalones. ¿vieron? Hay Pero de escalones todos modos es muchos. muy fácil darse cuenta quién está bien abajo de la sociedad o te lo dice la canasta básica. Claro. Simplemente. ¿Cuántas canastas básicas podés comprar en una semana y en un mes? Y ya estamos, le resolvemos. Vamos a la cuenta bancaria. Vemos quién es dueño de la empresa y quién trabaja en la empresa y ahí empezamos a definir y en qué escalón dentro de la empresa y ahí definimos claramente quién está arriba y está abajo. Pero en el medio, y fíjense que ahí, por ejemplo, ahí sí le acertó Marx al definir la estructura de nuestra sociedad. Y al hablar de la clase media, que es esta cosa como media nebulosa, donde empiezan a aparecer todos los escalones que queramos, o desaparecen todos los escalones según cómo nos agarre el estado de ánimo o el contexto en el que nos agarre, ¿no? La guerra social. Claro. Bueno, ¿Cómo chicos, va a ser el parcial? vamos Eso no la quería interrumpir. Sí, Rodrigo, ¿querías? El tema del parcial, Sí, que hoy dijo que iba a hablar estuvimos un ratito hablando al antes, pero... comienzo, pero ahora se los repito, ¿sí? Porque se nos fue Ah, el joya, tiempo y porque quería... yo llego siempre un poquito tarde y no escuché. Dale, no hay problema, igual queda grabado, ¿sí? Las clases quedan grabadas y si no pueden preguntar por los foros de dudas, eso no se preocupen si Claro. se quedan con dudas. Pero Ah, sí, yo lo tengo que igual escuchar. habíamos comprometido que íbamos a explicar ahora, al cierre de la clase, cómo era el tema del examen. El examen va a ser el siguiente, o sea, el funcionamiento va a ser el siguiente. Vamos a usar el sistema de cuestionario, ¿sí? Se va a habilitar el miércoles al horario de clase, pero van a tener 24 horas para desarrollarla. No me pregunten qué tienen ni cómo es, porque todavía no lo armé. Solamente les puedo garantizar que van a tener una etapa de multiple choice y una instancia de desarrollo, ¿sí? Y van a tener 24 horas para hacerlo, es decir, del horario de clase, que es 18 menos cuarto, al otro día hasta las 23 horas, 24 horas y un cachitín más para poder sentarse, leer, pensar, desarrollar y responder. Claro, y se puede... ¿hay que hacerlo en un solo intento? No, van a tener todo, ahí no, ¿O vos no podés van a haber guardar? intento. No van a ¿Vos ir, podés no van a guardar haber, el progreso y después no van seguir? a, sí, no van a haber Ah, intentos. perfecto. Pueden hacer 1500 intentos si quieren. Ah, gracias. ¿Sí? Para el examen van a haber 1500 intentos. ¿Sí? O sea, todo lo que ustedes quieran, van a haber límites de intento. Lo que sí vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a conectar, y lo que vamos a trabajar es, o lo que yo voy a hacer es mostrarles cómo funciona el cuestionario para sanear dudas, para aclarar consignas, alguna cosa que quede ahí dando vuelta, y después cortamos la videollamada y voy a seguir conectado durante el horario de clase por si surge alguna pregunta en el momento que la puedan sanear a través de la mensajería privada. Después Perfecto. van a tener tiempo para preguntar. Obviamente no pregunten a las 22 horas o a las 6 de la tarde cuando estemos cerca del cierre del examen, porque muy probablemente no vea la mensajería. Claro. ¿Sí? Pero bueno, van a tener la mensajería privada como para poder consultar. Les aclaro esto porque a veces me ha sucedido que se está por cerrar el parcial y me preguntan
5 minutos antes. Yo no recibo la mensajería directamente y además no estoy permanentemente conectada a la plataforma como para, si ustedes tienen alguna duda 5 minutos antes, poder resolvérsela. Entonces, traten de leer el examen primero durante el proceso de clase, sáquense todas las dudas y las resolvemos cuanto antes mejor. Las dudas con respecto a las consignas. Obviamente si está bien o está mal algo no se los voy a decir hasta que no vaya a corregir, ¿sí? Y de paso, Rodrigo, te aclaro a vos y a todos, el trabajo práctico una vez que se cierre en la fecha que se puso, les va a dar bien el resultado, que está bien, que está mal, de las consignas y demás. Cuando pase con el examen, ustedes van a tener que esperar a que yo me siente a corregir la parte de desarrollo. Así que no es que van a tener la nota inmediatamente. automáticamente. Eso, claro, no la van a tener automático, así que para que no les agarre la ansiedad y digan, ay, pasó algo, no me respondió. Bueno, Pero sí tengan presente esto de finalizar. Porque yo ingreso y encuentro algo en curso y no lo voy a tomar como válido, no vamos a ir al intento anterior, nada. El último es el que va a valer, y si está en curso es como que se entregó en blanco. Así que tengan mucho cuidado también con eso, ¿sí? Igual, perfecto. las pautas de entrega y de reconocimiento de los trabajos están en la pauta de trabajo de la materia, léanlo. Y también repasen, yo ahora después voy a buscar el mensaje que había mandado Seneca la semana pasada y cómo se habilitan o se reconocen los exámenes y los trabajos prácticos, ¿sí? Porque además ahora ya es una reglamentación, una normativa organizada. ¿Estamos? Bueno, chicos, profe. Usen el foro de dudas, explótenlo de acá al miércoles, así si pasa algo y hay alguna cuestión que aclarar, la aclaramos contigo, ¿sí? Bueno, Que profe. vayan tranquilos, Bueno, profe, muchas nos gracias. vemos. Bueno, Adiós. profe. Ustedes, gracias por participar. Chau, chau. Ahora si termina de procesarse esto rápido, ya se los digo. Chao. Un besito, que anden Genial. bien. Bueno, profe.